de esta clase está relacionada con dos sistemas sensoriales que son muy importantes en veterinaria, principalmente lo que es el tema de la audición, pero lo vamos a ver desde el punto de vista más estructural, un poco enfocado en lo que es perro, porque el día de mañana gran parte de sus consultas van a estar relacionadas con problemas óticos, dermatológicos del pabellón auricular y por ahí algunos problemas de desequilibrio y afecciones del oído interno. Eso es como más fisiopatología, incluso clínica, entonces ahí van a entender algunos conceptos como el síndrome de Horner, que hace que el animal se ladee hacia el lado que tiene compromiso del equilibrio. Y también el tema de la visión, pero desde el punto de vista morfoestructural, porque las patologías de ojo yo creo que nos podríamos echar una tarde entera solamente para poder clasificarlas y que ustedes puedan relacionar algunos elementos anatómicos afectados y la expresión física de la enfermedad. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día, enfocando en esos dos sistemas de los sentidos. Y bueno, a modo de introducción ahí dice que en general estos órganos sensoriales se encargan básicamente de hacer una especie de conversión de distintos tipos de estímulos para transformarlo en una respuesta o en alguna, podríamos decir, en algún cambio respecto a lo que percibe el individuo, ya sea tanto un medio interno como un medio externo, y generar a partir de eso un tipo de respuesta, ¿ya? Y eso llámese vibraciones, presiones en zonas táctiles, entre otros, ¿ya? Las vibraciones y cosas por el estilo. Bueno, el globo ocular, ustedes saben que si vuelven a la física o el curso de física, ahí hay longitud de onda, ondas lumínicas, espectros y todo eso lo recibe nuestro globo ocular y hace una conversión muy específica con una serie de lentes, de elementos que reflejan y amplifican estos haces de luz y al final lo transforman, gracias al sistema nervioso, en una imagen nítida que nosotros podemos definir y de esta forma interactuar con el ambiente. Hay individuos y hay seres puntuales que no tienen este sentido desarrollado y se pueden desarrollar bastante bien a partir del desarrollo de otros sentidos. Algo cercano para mí, por ejemplo, el mundo de los peces. Los peces tienen una línea lateral y esa línea lateral les da la posibilidad de interactuar con el ambiente aunque ellos no tuvieran su sistema de visión desarrollado o presente. Eso recibe estímulos táctiles, ondas eléctricas y el pez sabe, aunque no tenga ojos, en qué etapa de la columna de agua está, si está arriba, abajo, si está cercano al fondo, qué hay arriba, en la superficie, qué hay abajo y con quién se está relacionando. No sé si han visto, pero cuando los peces se mueven en cardumen, los peces no chocan entre sí. Y eso está determinado por esa línea lateral, que es un órgano sensorial muy importante y que es una de las características para la clase peces en puntual, ¿ya? Entonces, órganos tan específicos como ese se desarrollan y le permiten al individuo interactuar, ¿ya? Difiere un poco de lo que conocemos acá como clásico órgano de los sentidos, pero para ello es lo suficientemente importante. Bueno, entonces ustedes ya saben que existen los famosos 5 sentidos. Quienes veíamos Los Caballeros del Zodiaco sabíamos que había hasta un séptimo sentido, no sé si alguien lo vio, pero ya eran cosas así como más extra corporales y mentales, digamos. ¿Las campanitas realmente le molestan a los gatos? ¿Qué campanitas? Cuando uno le parece oye tus campanitas. Creo que en algún momento lo mencioné, o a lo mejor no lo mencioné acá, pero hay un concepto que se llama la habituación. Ejemplo clásico, usted se baja de la micro y ve un perro callejero. El perro callejero está ahí en un norte o no sé, en una calle muy concurrida, donde pasan vehículos, bocinean, pasan a gran velocidad, motos, ¿ya? Y ustedes ven al perro que está tranquilo, a lo mejor durmiendo, incluso medio dormitando, y el perro, de alguna forma, o el animal en cuestión, sufrió un acostumbramiento a esos estímulos. En primera instancia, claro, si a mí me ponen una chicharra, una bubucela, una alarma de celular todo el día,
en las primeras instancias para mí va a ser molesto. Una vez de que yo me saturo como sistema nervioso de ese estímulo, ya después se vuelve inofensivo y casi imperceptible. Hay un acostumbramiento. Entonces, probablemente al gato en la primera instancia esas campanillas sea molesto, el ruido lo desajuste un poco, pero después de unos días eso va a hacer que a lo mejor el animal ni siquiera esté parte de sus funciones vinculadas al sonido de esa campanilla. Incluso es más riesgoso que el animal sea identificable por posibles depredadores o individuos que lo puedan atacar porque lo reconocen por el sonido, que el efecto que va a tener sobre el individuo. Otro elemento es, por ejemplo, las sirenas de los bomberos, de la ambulancia. ¿Se han fijado que los perros aúllan? No está establecido por la ciencia si realmente le duelen los oídos, como dicen, porque ustedes saben que los animales funcionan con otras frecuencias. Esos silbatos para adiestramiento y para llamar perros funcionan en una gama auditiva que nosotros no percibimos y el animal sí. Entonces ustedes tienen que pensar que los animales tienen características y órganos de los sentidos que funcionan a frecuencias distintas a las nuestras. ¿Ya? Nosotros muchas veces humanizamos y extrapolamos situaciones. Y ese sonido que emite la ambulancia o cuando se activa una sirena de incendio sería muy similar a lo que hacía el lobo en la antigüedad cuando aullaba, y esa vocalización servía para atraer a la manada y al grupo, para unirlo. Esta respuesta que desencadenan los animales sería algo similar. Ahora, el día que podamos sentir como un perro, podríamos determinar si realmente el perro le molesta por la frecuencia y la intensidad y aúlla en respuesta a eso, o realmente lo hace como un estímulo más bien ancestral. Pero esas cosas... Sí, o sea, se han hecho estudios, se han como monitorizado sectores o zonas del cerebro, lo mismo que frente al uso de fármacos y cosas por el estilo, pero la respuesta está en lo más profundo del sentir del animal, y eso es lo que nosotros no podemos determinar a ciencia cierta. Y siempre ante la duda, nosotros tenemos que considerar que podría ser lo que desconocemos. ¿Sí? Por ejemplo, las drogas. Si tú, no sé, un procedimiento quirúrgico no tienes la certeza de que el animal no le duele, tienes que darle el factor de la duda, porque no lo puedes determinar. Entonces, son cosas que uno, como dentro del mundo de la ciencia, debe considerar siempre. ¿Ya? Bueno, me desvié un poco, pero estaba relacionado con lo que tiene que ver con la audición y con el tema de los órganos de los sentidos. Muchos preguntan cómo ven los animales. Los estudios a partir de las células y estos elementos que hay en el globo ocular, llámese conos y bastones, han determinado que por la gama de colores y espectros lumínicos que son estimulados, dicen que por ejemplo los perros, los caballos verían como en un tono más bien sepia, que son como esos colores así medio apagados, como que no hay intensificación de colores puntuales, pero ese es como el rango de coloración. El del equino es como más asociado a ese puntualmente, y ellos ven como los pastizales generalmente como en un tono amarillo, como pasto seco. Ese sería como el color del verde que ellos frecuentan y visitan en una pradera, por ejemplo. Pero también pues, nos queda el factor de la duda, cómo realmente el animal observa. Después vamos a conversar algunas cosas que tienen que ver con los planos de visión, los puntos ciegos, pero sería bueno poder reencarnar con conciencia como animal y interpretar esa forma de vida. Bueno, básicamente la visión está relacionada con el globo ocular mismo y con los elementos que se vinculan a este globo ocular, que se consideran como anexos. ¿Esos ojitos de quién son? De vaca. Un cerdito y un equino. ¿Sí? No es vaca. ¿Alguien vota o determina? Ese equino y el otro es un equino. ¿Equino? Una vaca. Equino y bovino.
No, eso es un bovino. ¿Sí? De estos cara blanca, puede ser un Hereford solamente que está como tan magnificada la imagen que se pierde la referencia. ¿Ya? Entonces, uno solamente mirando el globo ocular y los anexos, uno puede determinar un poco cómo el animal está preparado para el ambiente. El equino lo descubrieron. Pensaba que ella comió. Así con esa patita. No, eso es probablemente el efecto de la luminosidad y a lo mejor puntualmente ese espécimen, pero la pupila o el iris es distinto, no es como tan lacerado como se ve en el capítulo. Por ejemplo, sin meternos mucho en el área patológica, pero ese bovino, por ser despigmentado y vivir en un ambiente expuesto al sol, está más propenso a sufrir ciertas patologías, como los gatos despigmentados, como los perros despigmentados, claro, y el sol puede influir poderosamente en ellos. Incluso hay unos componentes químicos de las plantas forrajeras que muchas veces se vuelven tóxicos en presencia de la estimulación solar y genera procesos hepáticos por la exposición al sol. Se llama fotosensibilización. Bueno, puntualmente estos anexos se consideran protectores, que tienen que ver con todo lo que se relaciona con párpados y tejidos que evitan los daños en el globo mismo. Los anexos motores, que están relacionados principalmente con el movimiento y llámese músculos principalmente, y los anexos secretores, que son el grupo de glándulas y tejidos especializados que contribuyen a mantener la función puntual del globo ocular. Dentro de estos anexos protectores, la órbita y la periórbita, ustedes ya más o menos la podrían considerar, ya que saben por los cráneos que estudiamos en las primeras clases cómo está conformada la órbita del bovino, del equino, y la profundidad que tiene la órbita en sí, y toda esta periórbita es la composición ósea del tejido protectivo. Los párpados como elementos móviles, las pestañas, yo le iba a mencionar el ejemplo de estos animales que viven en el desierto como los camellos, los dromedarios, si ustedes se fijan, tienen unas pestañas o triquias, que también es el nombre que reciben, muy largas, porque estas famosas tormentas de arena y la exposición ambiental hace de que ellos hayan adaptado este sistema para mayor protección. Y la conjuntiva misma como un tejido vascularizado muy noble que reviste y protege los anexos vinculados al globo ocular. De hecho, la conjuntiva para nosotros como médicos es importante porque nos permite establecer criterios básicos de salud en los animales. Ver una conjuntiva muy irritada o muy reseca o hiperémica o pálida o incluso con alteraciones de color como la ictericia, por ejemplo, ya nos dice posibles situaciones que puede estar viviendo el individuo. Los gatos, en general, lo que es mucosa, tienden a ser relativamente más pálidos que un perro, y eso ya es una complicación, porque cuando el animal está pálido, uno empieza a sospechar, y el gato naturalmente está más pálido en condiciones normales. Así que, como individuo es más complejo. Muchos dicen que el que se dedica a gato es porque realmente le gustan los desafíos. Cuando el gato está enfermo, el gato tiene que estar muy mal para dar signología. El perro es como bien quejón, así como se cortó una uña y le duele y cojea y se hace la víctima, ¿ya? Así que es más interesante por ese lado. Bueno, ahí hay un cráneo específicamente, allá se ve ¿cómo se llama? La profundidad que tiene la puente ocular o la órbita en sí, y ahí se ve la conexión con el nervio óptico, que es cuando se enúclea el globo ocular. ¿Le ha tocado ver a alguno de ustedes en alguna práctica o en alguna visita clínica que hayan tenido que intervenir y sacarle el ojito a un animal? Ese concepto se llama enucleación y es la exteriorización del globo ocular, y a veces cuando está muy dañado se pueden, ¿cómo se llama?, enuclear y se sellan los párpados temporalmente para que no haya estimulación ni mucho menos. A veces se rompe el globo ocular,
el globo ocular es interesante, pero cuando se forma, del punto de vista embriológico, está como aislado. Por lo tanto, todos los componentes moleculares, estos líquidos, humor acuoso y humor vítreo, no entran en contacto con el sistema inmunológico. Y a veces por estas rupturas o por a veces neoplasias que están vinculadas, estos contenidos se exponen de forma abrupta al sistema inmunológico y a veces hay respuestas de tipo anafiláctica o inmunomediadas a algo que es propio. Es muy característico, pero el globo ocular mientras esté íntegro está aislado del sistema inmunológico, así que está privilegiado en esa posición. Acuérdense que en esta especie las órbitas están cerradas, lo que determina cómo se cierran son los huesos en los que están involucrados. Aquí vemos frontal en el caso del bovino, cigomático y el hueso lagrimal. En el caso del equino, el temporal está participando de forma más activa en el cierre de la órbita. El canino tenía su órbita abierta, el felino también, y había una especie de ligamento orbital que podía muchas veces estar presente y era evidente. Los párpados, bueno, esquemáticamente, conceptualmente tenemos párpado superior, el inferior y la famosa membrana nictitante o tercer párpado, que en algunos individuos es muy manifiesta cuando está alterada. Incluso hablan como la condición patológica del ojo de cereza porque protruye y se observa muy visiblemente. Y bueno, en otras especies, reptiles, escualos, esa membrana es protectiva y está muy desarrollada. Voy a hacer un paralelo para comentarle algo. Tengo un colega, Raimundo Mesa, que él hace visible, más adelante le interesa. A lo mejor no ahora, pero a medida que avanzan en la carrera, no cualquiera trabajó con cocodrilos, caimanes. Con los bovinos. Sí. Pero tiene una página o algo. Es que en este momento, o sea, como que la información él ya la difundió porque ya el curso de ahora se cerró. Pero yo le puedo pedir la información y decirle, e incluso él va porque es exalumno de la UVM, entonces él va y lo promociona allá, pero yo le puedo decir, yo tengo llegada acá, agendamos un día, él viene, le habla a ustedes y a otros más, probablemente que a lo mejor, yo creo que hay gente que ha ido de acá, pero se ha contactado con él directamente. Y así conocen un poco la experiencia y si no pueden ir ahora porque ya está cerrado, más adelante, incluso puede que hasta coincidamos por ahí en el verano y nos vamos como compañeros por ahí. Así que eso. Volviendo al plano anatómico, bueno, la conjuntiva es esta membranita involucrada tanto a nivel palpebral como a nivel de la córnea. Tiene una interrelación, eso que se denomina conjuntiva vulvar o ocular, es la que está en estrecha relación con el globo ocular. Después les voy a mostrar, porque no sé si ando con un lápiz, pero estoy seguro que lo he hecho. Sí, ahí está. A ver, veámoslo así. Este es como la circunferencia del globo ocular. Aquí están como los párpados. Y la conjuntiva no solamente protege la cara interna del párpado, sino que hay una especie de saco que es el fornix, saco conjuntival, y la conjuntiva también se proyecta hacia el globo ocular. Entonces, por eso se clasifica como tres tipos de elogio. Esto está mirado como un corte, este globo ocular mirado como desde dorsal, ¿sí? En la cuenca ocular, y aquí se ve como el párpado segmentado. Entonces, la cara interna del párpado es conjuntiva, hay un saco ciego como un fondo de ojo, y después viene lo que es la conjuntiva ocular propiamente, que es lo que sale. Ahí mismo también hay un esquema que podría orientar, si ustedes lo ven ahora en este otro corte, esto sería la conjuntiva palpebral puntualmente, ese sería el fondo, y esto que se proyecta sobre la primera parte de la córnea sería
vulvar u ocular propiamente. Se fijan que ¿cómo se llama? El ojo en sí es una composición anatómica relativamente compleja. Cuando estudien patología van a hablar de cámara anterior, cámara posterior, problemas retinianos, afecciones del cristalino, y para eso nosotros tenemos que entender algunas cosas como bien sencillas. La forma que tiene circular permite de que exista una disposición de un lente, un iris en la zona anterior, una córnea, que es una membrana protectiva. En la parte posterior tenemos la famosa retina, que es la parte nerviosa del globo ocular, la conexión con las fibras nerviosas y el nervio óptico, y bueno, externamente están estos elementos musculares. Por acá en esta zona encontramos el famoso tapete lúcido o tapetum lucidum, ¿ya? Que después vamos a conversar puntualmente y qué importancia tiene en algunas especies particulares. En la parte anterior hablamos del humor acuoso y en esta zona posterior a lo que es el cristalino se habla del humor vivo, que son estos fluidos que inmunológicamente están aislados. Les voy a hacer una pregunta que probablemente no me la puedan responder con la exactitud que yo necesito o que esperaría, pero ¿se han fijado que cuando los pacientes están enfermos o uno mismo con problema gastrointestinal, con vómito, diarrea o problemas urinarios masivos, como que los ojitos se ven hundidos y uno lo asocia a deshidratación, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué el ojito se ve deshidratado o hundido? El agüita del ojo se pierde. Como que se deshidrata. ¿Sí? Se va como para adentro, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que el ojito pierde agua? Sí, creo que no. ¿Usted cree que no? Pero no pierde agua. ¿Ya? Está como todo sellado. Una cámara no debería perder. ¿Ya? Bueno, este es un tips y les va a servir el día de mañana para comprender lo que observan. El globo ocular jamás pierde agua o fluido. Lo que ocurre es que en la parte posterior de la cuenca ocular hay supongamos, un acúmulo de grasa o de tejido adiposo, que es como una almohadilla en el fondo. Cuando el paciente se deshidrata, ese poquito de grasa pierde volumen y genera un espacio para que el ojo se vaya hacia el fondo. Entonces ese hundimiento del globo ocular no es porque el globo ocular mismo pierde contenido, sino que es la grasa de la parte posterior que se encoge y genera un espacio para el desplazamiento del globo ocular, ¿ya? Pero eso es como pregunta clásica, pero hace la diferencia entre un veterinario y alguien común y corriente, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. No sé si han llegado ustedes al extremo de vomitar tanto y deshidratarse que están así como por los ojos parados. Yo una vez vomité tanto que eliminé bilias y tuve petequias perioculares por el esfuerzo que hice por sacar el contenido. Me había intoxicado con marisco, así que tenía toxicidad por todos lados. Bueno, desde el punto de vista de los anexos motores, estos músculos que controlan el movimiento, acuérdense que nosotros podemos mover los globos oculares casi en todas las direcciones. Si lo trazamos como en puntos cardinales, tenemos movimientos dorsales, ventrales, laterales, mediales, entre otros, oblicuos también, y eso está dado por la musculatura que está relacionada en esa zona. Entonces, músculo recto dorsal, músculo recto ventral, recto lateral, medial, oblicuo dorsal y ventral puntualmente, y los músculos retractores del globo ocular vinculados principalmente con este tallo donde está el nervio óptico y que obviamente mantiene el globo ocular en su posición. ¿Han visto por ahí gente que hace como y se le salen los ojos? Sí. Y eso es gente que tiene cierta laxitud y algunos problemas en los músculos retractores que proyectan levemente el globo ocular. De hecho, está como competencia récord Guinness de quién saca más el globo ocular y los mira, ay, este es el nuevo campeón y
y se ven más feos los tipos, ¿ya? Pero es como la máscara que sacaba esos ojos y se veían bien definidos. Usaste mucho. Hay un... ¿Cómo? Ah, sí, pues, los pares craneanos que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que estaban como en la zona de la frente del esquema, son los que estaban vinculados directamente con los movimientos oculares. Por ejemplo, el músculo, o sea, el par craneano, el músculo ocular o el oculomotor, por ejemplo, ¿ya? Que es uno de los que más participa en ese ¿cómo se llama?, movimiento. Ahí hay una disección de un canino donde se ven a grosso modo los músculos que están principalmente a nivel lateral, dorsal y ventral. Y de ahí hacia abajo también se ve este músculo retractor con el nervio óptico en su interior. Esa es como una disección de un perrito. ¿Dentro del músculo, profe? ¿Qué cosa? Está Es que el músculo retractor va como por fuera, el nervio óptico va protegido en la parte interna. Fuera de una serie de otras estructuras anexas que lo vinculan. De los anexos secretores probablemente estos los conocen un poco más por histología, pero hay una cosa que a mí me gustaría que les quede clara. ¿Alguna vez han tenido la condición como de orzuelos? Sí. O por lo menos han escuchado hablar del famoso orzuelo ocular. Ya. Eso ocurre por que se bloquea un conducto por donde se secretan algunos componentes. Y esas son las glándulas de Meibomian. Cuando les da meibonitis, están afectadas las glándulas de Meibomio y se dilata esta estructura y genera ese famoso orzuelo que a veces resuelve de forma espontánea y otras veces requiere la intervención y el manejo farmacológico, ¿ya? Dentro de esos elementos, los anexos, como por ejemplo la glándula sudorípara, las vamos a encontrar presentes. Vamos a encontrar esta glándula de Harber, que es el equivalente a la glándula de la membrana nictitante, que está presente y que se está de alguna forma prolapsando en esa imagen que se ve del perrito en, ¿cómo se llama?, en la imagen, ¿ya? Las glándulas ciliares tienen que ver también con las estructuras. ¿Ustedes saben lo que son las cilias o las tríqueas? Son como el equivalente a las pestañas. Son pelitos finitos y a veces hay distriquiasis, que se llama cuando estas aparecen en zonas errantes. O cilias ectópicas también le llaman, cuando aparecen en zonas donde no están normalmente presentes. Y a veces pasa que los animales tienen secreción ocular permanente y uno dice, pucha, está sin pulga, no es alérgico a la comida y lloriquea permanentemente. Y a veces porque hay una pestañita mal posicionada que está irritando y eso uno no es tan acucioso y le mira y se da cuenta de que está. A veces uno las cauteriza y no salen nunca más, pero hay que diagnosticarlas. A veces las cosas como más comunes se pasan por alto y una de esas podría ser la presencia de estos cilios ectópicos o cilios. Y las glándulas están asociadas porque son derivados de los folículos pilosos, por lo tanto están presentes en dicha zona. Bueno, ahí se ve básicamente como el recorrido que tiene la glándula lagrimal y la comunicación con este elemento importante que lo conversamos en el sistema respiratorio, que es el conducto nasolagrimal. La mayoría de las veces, o por lo menos no se sabe, pero la glándula lagrimal está acá arriba. Y esto drena de alguna forma para llegar al saco lagrimal y de ahí la intercomunicación con la cavidad nasal y el conducto nasolagrimal. Yo les decía que en los equinos muchas veces por descamación se obstruía y ustedes con una mini sonda pasan suero y pueden liberar y hacen que salga el fluido por la base del ojo. A mí la otra vez me pasó, me metí en una piscina y me salió una burbuja y eso me preocupó
preocupó, pero después anatómicamente entendí que, claro, era la comunicación que uno tiene del conducto nasolagrimal. Hay gente que incluso toma agua y es capaz de mandar un chorrito de agua por el conducto nasolagrimal y exteriorizarlo por el ojo. Sí, pues habían tipos que se especializan en apagar de la distancia. También, récord Guinness. ¿Ya? Pero eso es un concepto anatómico y solamente esa comunicación que tenemos permeable. Ahí está un poquito más en detalle y se dan cuenta de que la glándula lagrimal está bastante distante de, por lo menos, lo que uno mira habitualmente y lo que uno busca cuando hace un examen de globo ocular. ¿Ya? Esa es la famosa glándula del tercer párpado o la glándula de Harvard, ¿ya? Para que la tengan presente. Y bueno, dependiendo de la especie y la raza, en el caso de los perros, la distancia también del ducto o el conducto nasolagrimal varía. Estos perritos braquicefálicos tienen un ducto súper estrecho y mucho más comprimible, entonces a veces también se obstruyen a nivel lagrimal. Bueno, ya para finalizar la parte de globo ocular, vamos a considerar de que como esfera encargada de la visión, se describen tres túnicas o tres envolturas, y estas son la fibrosa, la vascular y la nerviosa. La nerviosa tiene que ver básicamente con el estímulo eléctrico, que está relacionado principalmente a la retina. La vascular es la que de alguna forma se relaciona con los plexos coroideos y con los cuerpos ciliados, que son los que producen estos fluidos que conversamos, humor acuoso, humor vítreo. Y la túnica fibrosa es la envoltura externa, llámese principalmente córnea y esclerótica. La esclerótica es como la parte blanquita que nosotros visualizamos del globo ocular, y la córnea es la membrana externa. Cuando está lesionada la córnea o hay algún daño, hablamos de queratitis, porque esa es la afección o la inflamación de la córnea. La queratoconjuntivitis es la afección o inflamación de la córnea y la conjuntiva. Hay gente o animales que tienen deficiencias en la generación de lágrimas, y se habla de la condición como de globo ocular seco o de ojo seco. Entonces son individuos que se irritan con mayor frecuencia los anexos oculares, tienen que usar estas gotitas más permanentemente, y a veces son condiciones incluso inmunomediadas, donde el individuo tiene resequedad de varias membranas mucosas del cuerpo. Hay gente que tiene hiperhidrosis y suda como chino, y hay otros que son más secos desde el punto de vista de la eliminación de los fluidos. Bueno, entonces, principalmente la córnea, que es esta membrana que nosotros observamos en la parte anterior del globo ocular y que se proyecta parcialmente hacia la parte posterior, y la esclerótica, que aquí en la imagen se me perdió, pero ahí está la esclera, ¿ya? Que se comunica y se relaciona con el globo ocular en su parte más posterior. Eso es como la envoltura protectiva. El globo ocular se puede lesionar a nivel de esa membrana y recuperarse parcialmente dependiendo del daño. Incluso ustedes van a hablar de un concepto a futuro de la uveitis, que no sé si la han escuchado hablar, y es básicamente zonas puntuales del globo ocular que tienen que ver con las cámaras. Yo he hablado de cámaras, pero a lo mejor están perdidos. Esa es la cámara anterior. Cuando se habla de uveitis anterior, es la afección de esta zona, y la uveitis posterior es del iris hacia atrás, ese espacio que está ahí entre el plexo y el iris. Entonces, cámara anterior y cámara posterior. La cámara posterior es más chiquitita, pero cuando está afectada habla de un daño un poquito más profundo en el globo ocular. Profe, ¿Sí? la esclera anterior pasa a ser la córnea, o la esclera cubre la córnea. Es que están vinculados, o sea, histológicamente tienen un origen común, pero anatómicamente son diferenciables. ¿Cómo se llama? La esclera tiene esta como opacidad o oscuridad desde el punto de vista de la coloración,
la córnea es más bien transparente, por lo tanto permite el paso de la luz. Sí, sí. Pero aquí, la esclera. Ahí se ve parcialmente la córnea, la esclera en la parte blanquecina. La túnica vascular, que está relacionada con ese concepto que es la uvea y la uveitis cuando está afectada, tiene que ver con esta zona puntual, que podríamos decir que es como la zona intermedia del globo ocular, y ahí es donde se sustenta el cristalino, ahí está el plexo coroideo, hay por ahí también unos elementos que son los cilios, y de ahí es donde se produce el nacimiento de este fluido, que es el humor vítreo y el humor acuoso. El tapetum lucium es una proyección que está más vinculada con la retina, pero se considera como parte del tracto uveal. Y la zona ciliar está en esa zona puntual. Ahí hay algunos elementos similares a vasos sanguíneos que están aislados, pero que son los que permiten el paso de este fluido al interior de las cámaras respectivas. Entonces, si por ejemplo en una pregunta consideramos cuáles son los componentes de la túnica fibrosa, sabemos que esclerótica y córnea lo conforman. Si hablamos de la túnica vascular o la uvea, está el iris, coroides, tapetum y la zona ciliar. Ese esquemita es bastante más acotado por colores para quien le cuesta un poco más la parte del globo ocular. Es bastante práctico. Nuevamente menciono, esta es la cámara anterior entre el iris y la córnea, y entre el iris y el cristalino está la cámara posterior, para que lo tengan presente. Y estas estructuras ciliares que están vinculadas con el cristalino y permiten su sustentación. Hay una especie también de fibras que se contraen o se extienden. Cuando ustedes ponen una linterna directa, ¿cuál es la reacción que tiene el globo ocular? ¿Dilata o contrae la pupila? ¿No es cierto? Bueno, después van a aprender que existe la miosis, que es la contracción de la pupila cuando se vuelve chiquita, y está la midriasis cuando se dilata. Son elementos que yo debo evaluar con una linternita cuando veo a un paciente que puede tener alguna afección ocular. Y es importante porque eso habla también de la integridad de esos elementos. El cristalino es un verdadero lente y el control de estos elementos está dado también por los componentes ciliares. De hecho, bueno, después creo que viene una imagen, pero nuestro globo ocular procesa las imágenes como invertidas. Y es el encéfalo que nace como la conversión. Lo mismo que los espectros luminosos. El color blanco que ustedes ven de mi capa es como se reflejan todos los demás colores y es el blanco el que se proyecta. Es muy interesante eso porque uno como que, la verdad es que esto no es blanco, es como son todos los colores menos el blanco, ¿ya? Y nuestro sistema nervioso y nuestra visión lo ve y lo proyecta como una imagen visible. Igual que el negro. El negro absorbe todos los colores, entonces por eso cuando uno anda con ropa oscura hace más calor, sube la temperatura, capta la radiación. Ahí está el iris, la córnea desprendida. Me ha tocado ver cirugías oculares y uno las ve muy invasivas. Se meten como unas tijeritas, incluso unos microbisturí, y a veces hay intervenciones donde te cambian el lente. Hay gente que mejora su visión significativamente por la intervención de un lente que te lo dejan dentro de tu globo ocular, y es como usar lentes pero sin el marco y el riesgo de que se te caiga. A veces funcionan, otras veces no funcionan, a veces fallan la recuperación. ¿Se han fijado que de repente los animalitos tienen como la córnea opaca, medio oscura? Las famosas cataratas, y ahí cuando hay factores asociados a la edad, a la precipitación de proteínas, y hace que obviamente cualquier elemento que ustedes le pongan a el paso de la luz, hace de que
la captación del medio externo sea más complejo. Entonces el perrito que se pega un tortazo con la silla que le movieron o no sé, un mueble, va de la mano también con la capacidad que él tiene de reconocer estos elementos. Algunos animales, cuando ya tienen dificultades visuales, se adaptan y se aprenden como de memoria los territorios. Al perro viejo, una de las recomendaciones más puntuales que uno hace es no le cambie el ambiente porque el animal va a chocar o va a tener accidentes. Y el perro, pero el olfato llega además a donde tiene que ir, pero le cambiaste un sillón y el perro queda ahí incrustado. Bueno, estos ojos que ven ahí en las disecciones son generalmente de bovinos, son globos oculares bastante manifiestos. No sé si alguna vez a ustedes en el colegio les dijeron traigan un ojo para biología y estudienlo Sí, ya. de pescado. ¿De pescado? Sí. Ya, el de pescado ahí un poquito más compacto, más chico, pero yo me acuerdo en aquellos tiempos la gente se conseguía el ojo de vaca en la carnicería, estaba más accesible, ahora está mucho más restringido. Ahora hay que comprar la cabeza entera en matadero y uno saca más complejo. Eso que ven ahí, que uno dice, oh, me matan si me lo preguntan, es básicamente como la disposición de los tejidos, esto es como más bien histología, de esa zona puntual que tiene que ver con los cuerpos ciliares. Así que está ahí la imagen, la referencia y la relación con el cristalino, pero jamás se les preguntaría porque esto ya es territorio de la histología que ya a lo mejor vieron y observan. Pero para que vean que capa por capa se compone el globo ocular. Aquí explica un poco la relación de los componentes asociados al movimiento, la contracción, el movimiento del lente, así que eso es parte de la materia que ustedes pueden leer. Ahí está la relación del, no sé si el imagen. Ah, sí, está indicado de la A, B, C y D, por si él menciona entre paréntesis. Ahí dice. Esto es importante. El famoso tapetum lucium. ¿Ya? ¿Lo habían escuchado alguna vez o no? Sí. Ya. ¿Y en qué especie lo habían escuchado? Perro. No, gato. ¿Gato perro? Sí. Ya. Perro gato. Perro gato. Ya. La misma cuestión. Bueno, en general, esta es una característica de los carnívoros particularmente, pero donde está mucho más manifiesto y desde el punto de vista de los tejidos, cómo se compone, es en el felino y en los grandes felinos. Felinos en general, los félidos. ¿Cuál es la ventaja de este tapetum lucium? ¿Se han fijado que de repente en los comerciales, para que el tipo que está hablando destaque, como que se ponen unos locos por fuera y como que le tiran luz y le proyectan y el tipo se ve como más, resaltan sus colores y los de atrás se ven como más opacos? Esos como elementos reflectantes que utilizan es el principio del tapetum. En un ambiente como de penumbra o de baja luminosidad, el tapetum es una especie como de reflectante, como el chaleco que obligaron a utilizar, ¿ya?, para disminuir las muertes. Y esto provoca que la poca cantidad de luz que entre tenga como la posibilidad de rebotar y reestimular los elementos vinculados con la generación de la imagen. Entonces, como una especie como de, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Es como un amplificador de la poca luz que puede entrar en ciertos momentos del día, como por ejemplo en el ocaso o en la noche y en el crepúsculo puntualmente. Entonces, esta característica que manifiestan estos animales cuando uno los observa en la oscuridad hace de que la poca luz, y principalmente la luminosidad como de la luna, que se refleja en esos globos oculares, hace que se vean brillantes como en la primera imagen, ¿sí? Es por eso que estos animales tienen mucho mayor éxito cuando cazan de noche, porque ellos son privilegiados en ese sentido. Los herbívoros presa ven a muy corta distancia y sobre todo en ausencia de luz tienden a escapar por inercia y no tienen la capacidad de observar tanto como el felino. Y los pájaros, por ejemplo, los que cazan de noche, ¿qué tienen que lo más especiales para poder?
¿Quién es? Búho. Bueno, estas aves rapaces puntualmente, claro, tienen un desarrollo, si tuviéramos que hablar de anatomía del globo ocular de las rapaces y de los búhos y las lechuzas, ellos tienen, aparte de la capacidad de movimiento y de identificación de presa muy grande, es como que el búho tiene una lupa, si lo llevamos al mundo de los ojos. Nosotros tenemos como el ojo normal, pero ellos tienen lupas, entonces con ese mismo globo ocular ellos ven a muchas mayores distancias, incluso pueden ver un jugador que pasó corriendo y por lo menos captaron la imagen, entonces saben dónde apuntar su ataque en el próximo momento. Pero estructuralmente es muy similar, solamente que tiene elementos que le dan mayor realce. Ahí tendremos que entrar a estudiar puntualmente a la especie, pero eso hace de que, claro, individuos tengan capacidad visual mucho mayor. Las moscas, ustedes saben que tienen alrededor de 4.000 y tantos ojos. Son como dos grandes ojos compuestos por muchos mini ojos pequeños. Las libélulas tienen 17.000 ojos y 3 en la frente, creo. Son como 17.003. Así de puntual el ocioso que se los contó. Pero eso también provoca de que ellos perciban el mundo de otra forma y bueno, su capacidad visual es harina de otro costal. Entonces el famoso tapete genera una amplificación de las ondas lumínicas y le da esta capacidad superior a estos animales durante la noche. Entonces, ¿las aves no tienen tapete? No lo tengo claro. No, pero parece que tiene el pecten. Eso no sé si cumple alguna función similar. El pecten es como un huesito, ¿no? No, claro, está ahí. No, el que es como... No, el pecten es otro pecten. Es el pecten que tiene el ojo del ave. Que ustedes lo están viendo. Yo en particular, así como no tengo mayor como conocimiento de las diferencias anatómicas del globo ocular de un ave, pero por ahí se mencionó la palabra tarso, que no se los mencioné. El tarso viene siendo como una estructura conectiva que, entre comillas, es como la parte de resistencia que tiene el globo ocular. Son tejidos conectivos vinculados al globo ocular, incluso algunos dicen es como el hueso del ojo, ¿ya? Exacto, es un hueso. Para que lo tengan en consideración. ¿Con el pecten? Sí, es el pecten, que es un huesito, es como... A ver, veámoslo. Así. Para salir de la duda. O histológicas, y uno movía el diafragma, se veía así como a veces brillante y otras veces más opaco. ¿El qué? Muestras histológicas, que a veces moviendo el diafragma, la refringencia, eso es como el paso de la luz y la atenuación de la luz. Entonces, la córnea, el humor acuoso como elemento fluido, al igual que el humor vítreo, y el cristalino son elementos que favorecen esta captación de luminosidad y de alguna forma como la modificación del espectro. Así que ellos ayudan a como redirigir la onda lumínica y también para vehiculizarlas dentro del globo ocular. Si no fueran transparentes sería mucho más complejo el paso de la luz. Y ahí está como el esquema de cómo el ojo reconoce la imagen, como es en realidad, y obviamente ese trabajo después lo hace el encéfalo, la conversión, el quiasma óptico. Después cuando tenga medicina o clínica, entender por qué el quiasma se cruza y por qué la recepción de la información tiene que ver con los hemisferios opuestos es interesante para hacer las pruebas diagnósticas. Por ahora, quédense con la formación de la imagen. Y bueno, esto es como más bien así como un recordatorio, pero difieren los animales presa de los animales depredadores o predadores, y por el esquema ustedes se darán cuenta de que el campo visual de un animal presa tiende a ser más amplio, o sea, como que la madre naturaleza, la evolución, etcétera. Claro, el tatita Dios también le da características a este individuo para que tenga una respuesta a lo mejor más ventajosa frente a la depredación, pero también presenta puntos ciegos.
al igual que el que tiene visión binocular. Si ustedes se acercan a un conejo justo por el frente de él y el conejo no los vio y de repente se gira y ustedes aparecen bruscamente, eso le genera susto o pánico dependiendo de su reacción. Por eso uno debiera aproximarse a todos estos animales, ya sean vacas, ovejas, de una forma en que tú aparezcas en su campo visual. Cuando se arrean los animales, hay gente que se pone detrás de la vaca, te metiste por el punto ciego y de repente te moviste y la vaca te pateó para el lado o para donde te agarró. Y es porque apareciste bruscamente y es un animal que está preparado para reaccionar. Entonces, una de las estrategias que nosotros aplicamos es que el animal nos vea, hablarle, que nos sienta para que por lo menos tenga la confianza de saber que no somos algo abrupto que aparece en su escenario, ya sea corral o ambiente. Y como se dan cuenta, la visión en el caso binocular en los depredadores es mucho más amplia y eso favorece también la captación de la imagen. El depredador tiene la posibilidad de enfocar y proyectar imágenes mucho más distantes. El animal presa generalmente ve muy bien en su entorno, aquí como a la corta distancia, pero enfocar así como el detalle de que allá viene un chita agazapado para comerme no lo captan. Y a eso súmenle el ambiente, la hierba, lo sigiloso que puede ser el depredador, entonces ahí también está como el punto débil de ellos, ¿ya? Pero esto es más que nada como una adaptación evolutiva de estos individuos. Y orejita, terminando, principalmente está subdividida en esos tres componentes. La audición es muy importante para gran parte de la especie, o sea, hay muchos que vocalizan, que se comunican a través de la captación de estas señales sonoras y la transformación que se hace a nivel interno. Ahora, el oído está muy relacionado con el equilibrio. ¿Se acuerdan que les comenté que el cerebelo se había determinado en aquellos años la importancia y la función? El sistema de cóclea y ese como líquido que hay dentro del oído interno regula de alguna forma nuestro equilibrio. Hay gente que tiene de repente desmayos o caídas bruscas porque tiene alteración de los fluidos de la zona interna auditiva. Y es complejo porque eso cuesta normalizar. A mí una vez me pasó entrando a la ducha como que sentí un desajuste y sentí que me iba a la contumela y casi me caí. Me alcancé a filmar. Pero fue algo como puntual. Una consideración que hay que tener en nuestras especies animales es que muchos de estos pueden tener un pabellón externo compuesto. En los perros, uno de los principales errores que cometen los dueños es no considerar esta disposición de un canal primero vertical y luego horizontal, porque ahí es donde se acumula el agua cuando lo bañan. Hay gente que es obsesiva, compulsiva con bañar al animal, no se bañan ellos, pero sí bañan al animal. Y claro, la recomendación básica es que ustedes por lo menos le pongan motitas de algodón para minimizar a veces el ruido de la ducha, el sonido de, no sé, la ducha, teléfono, pero la principal función es absorber cualquier gota o fluido que pueda entrar, porque en un ambiente cerrado como ese, con humedad, las levaduras, las bacterias y los hongos proliferan muy rápido. ¿Y eso cómo se controla? ¿Cómo se elimina? No, cualquier fluido que ingresa ahí en pequeña cantidad se termina absorbiendo por los vasos capilares asociados o a la vasculatura presente. Pero si es excesivo, va a generar un ambiente más húmedo y es como el caldo de cultivo para estos microorganismos. Entonces, si tú pones una motita de algodón, lo que caiga ahí va a quedar contenido en el algodón, que tenga afinidad por el algodón, porque hay a veces algodones están los hidrófobos y los hidrofílicos. Entonces, hay algunos que repelen agua y otros que absorben agua. Ojo con eso. Bueno, desde el punto de vista de la conformación, sabemos que hay un oído externo, un oído medio y un oído
interno. Esta estructura que se vincula mucho con la bula timpánica, que en algún momento observamos, tiene esta famosa cóclea, que es como una especie de nivel para nosotros. ¿Se han fijado en estas como reglitas que traen nivel y uno ve la burbujita? Bueno, el sistema vestibular funciona de esa forma. Y cuando nosotros tenemos muchas oscilaciones de esos fluidos, se genera el mareo. Es un desajuste. Yo ahora venía medio patelaucha en la micro, pero venía jugando en el celular y venía como enfocando ahí, después miraba para afuera, no me voy a pasar, y llegué así como medio aletargado y mareado aquí cuando me bajé. Entonces ahí nuevamente entendí que como fluidos que están presentes en este como caracolcito que tenemos, jugando, muy bien, como de la misma especie. Claro. Y eso hace de que esas pequeñas oscilaciones se transformen en estímulos nerviosos que van a integrarse a nivel del sistema nervioso. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un centro del vómito. Ese centro del vómito, cuando es sobreestimulado, genera el proceso previo de náusea y de eyección de fluido gastrointestinal. Así que no es raro que uno por problemas del oído interno pueda incluso tener trastornos digestivos. El pabellón externo o la orejita en sí tiene una conformación que es bastante compleja en el perro, después se la voy a mostrar. Les traje la imagen que les prometí de la médula y los espacios, así que se las voy a mostrar también. Y, no, de hecho se las voy a dibujar. Y bueno, el conducto auditivo está de alguna forma dispuesto en esta especie para ser una especie como también de trampa frente al ingreso de algunos elementos o cuerpos extraños. Acuérdense, por ejemplo, los perros de orejas pendulosas, las famosas espigas que entran y a veces perforan la membrana timpánica. Entonces aquí podríamos considerar que este conducto vertical después se comunica con un conducto horizontal, tenemos la membrana timpánica, la composición de los huesecillos y después el sistema vestibular principalmente determinado por la cóclea y este sistema como de nivel que tenemos internamente. Eso es lo que me interesa que recuerden. Ahí está la famosa escafa, ese pliegue cutáneo marginal, que es clásico del perro, que se llena de garrapatas cuando hay temporada, es como un estuche para que ellos se alojen. Ahí tenemos, por ejemplo, el trago, que son elementos cartilaginosos que conforman la oreja o el pabellón auricular y le permiten sostenerlo y mantenerlo erguido. Hay una condición que se las menciono porque la van a ver en el futuro, se llama otohematoma. No sé si lo han vivido con algún animalito. Por algún trauma se afectan las estructuras vasculares y al perro le crece como una oreja de empanada prácticamente. Y cuesta mucho que resuelva si uno no le interviene porque el perro se sacude, se rasca y se sigue inflamando. Ahí se drena. Muchas veces el cartílago, como es cartílago, en presencia de vasculatura se puede osificar parcialmente y le queda la oreja rígida y a veces media chuequita. Se les pone botoncitos. Sí, se usan capitones, se comprime una esponjita. Es un manejo bien cuidadoso, pero para el veterinario es un cacho, porque uno sabe de que si le ocurrió y el dueño no es preocupado y el perro tiene acceso a la oreja, eso en 2 semanas más va a volver igual o a lo mejor peor. ¿Y no es mejor cortársela? No debiera ser si es que uno la puede corregir apropiadamente. O sea, hay individuos que son recidivantes o generan muchas veces el cuadro. Y ahí se sugiere muchas veces como la segmentación, pero no la puedes tú suprimir completamente, porque de alguna forma el pabellón protege. No sé, lo deja más vulnerable a otras condiciones. Es clásico del perro que le amputaron la oreja, hace mucha otitis. Y a otitis interna, ni siquiera externa, porque no tiene oreja. O sea, ¿no es beneficioso para un perro la segmentación? Es como tú solucionas un mal, pero predispones por otro lado a otro mal. A mí me pasó con uno de mis primeros casos,
se los cuento. Un perrito que lo conocí como de 5 años y ya le habían hecho la ablación del conducto externo, porque había tenido un cuadro de otitis. Fueron radicales. El tema es que el perro siguió siendo otitis, pero ya más interna, y era un cacho tratarlo, porque el perro ya estaba a la defensiva, lloriqueaba siempre. Afortunadamente estos productos de Drag Pharma como el Ultrafil, el Dragovin son muy buenos cuando uno los utiliza en la dosis apropiada, pero siempre tienes que decirle, se usa por tal tiempo, con tal frecuencia, porque la gente dice, el perro ya no se rasca, lo suspende. Sale una levadura ultra resistente, una bacteria ultra resistente, después no hay fármaco que te la mate. Y la gente, pero sí, me la trató y usted no me corrigió el problema, y es porque la gente lo escondió. Es un factor también que a veces uno no considera, pero si realmente la gente aplica o no el tratamiento como uno lo solicita. Oído medio, estos huesecillos, yunque, martillo, estribo, ¿les suena? Sí. La trompa de Eustaquio, ¿les suena la trompa de Eustaquio? O la tuba auditiva. Y la cavidad timpánica. La bula timpánica, ¿de qué hueso era? ¿O a qué hueso pertenecía? ¿A qué huesito pertenecía? A nivel craneano. La bula timpánica. Temporal. Hueso temporal, muy bien. Y específicamente la porción timpánica del hueso temporal. Entonces ahí está alojada en esa zona toda la composición del oído interno, ese como serpentín de aspecto compacto que presenta estos fluidos que funcionan como un equilibrio, no, un nivel prácticamente, y eso es lo que mantiene la relación con el medio y la disposición de cómo estamos dispuestos nosotros en este entorno. Esa imagen es muy bonita, son los huesecillos, pero a nivel microscópico. Una vez me tocó ver un preparado que hicieron de huesecillos de un caballo y eran insignificantes. O sea, un animal grande tiene unos huesecillos muy pequeños, en el caso nuestro no los podríamos ver con facilidad. Es una consulta, ¿la bula timpánica tiene aire dentro, no? Sí. Solamente aire. Sí. De hecho, es importante eso saberlo, porque cuando ustedes sacan radiografías, la bula timpánica debe verse negra, porque hay aire. Cuando hay otitis interna, cambia la coloración de la bula y se ve o media grisácea o blanquecina ya cuando tiene colección de algún fluido más denso. Entonces eso ya, bueno, el perro va a llegar con la cabeza inclinada antes de que uno vea la radiografía, pero radiográficamente, si a ti te muestran un cráneo a nivel de esa proyección radiográfica, debieras verlo oscuro y bien definido los márgenes óseos puntuales. A veces hay otitis que uno dice, este perro tiene un cuadro inicial de otitis, o va a hacer una otitis solamente porque lo pesquisaste radiográficamente, pero sí, debe ser negrito. Y creo que de aquí, hoy de interno, bueno, eso es más complejo, no lo vamos a ver jamás en una pieza anatómica, porque no tenemos ninguna de ellas, y es ya un territorio muy complejo meterse dentro de la estructura ósea y poder diseccionar y observar, lo haría bastante complejo. El laberinto óseo es como la estructura sólida que permite la conformación de este caracol o la cóclea, y el laberinto membranoso son los elementos que confluyen para generar este fluido, que es un derivado similar al plasma, con cierta viscosidad, pero que se moviliza dentro de esta cóclea funcional. Y ahí está un poquito más en detalle, ya eso es una magnificación bastante considerable, y si se dan cuenta tiene una serie como de intercomunicaciones, entonces también el fluido se moviliza y dependiendo de la situación de este fluido nos permite a nosotros relacionarnos con
la disposición en el ambiente. Esto, aunque no lo crean, ayuda a la gente que tiene, ¿cómo se llama?, que queda atrapada en avalanchas, cuando están comprimidos por todos lados y no saben hacia dónde está, arriba, abajo, para el lado, por otro lado. El equilibrio es uno de los elementos que primero responden ante esa situación. La segunda clave es como botar un poco de saliva y ver para dónde fluye. Si se te sube, a lo mejor estás en una situación invertida, o si baja, uno puede estar en una posición más anatómica. Ahí la gravedad es la que hace la pega porque hay gente que queda atrapada, no sé por qué me fui a este tema, pero hay gente que queda atrapada y no sabe para dónde escarbar, si para arriba o para abajo, y a veces escarban para el lado opuesto y nunca salieron ni se ahogaron. ¿Ya? Entonces ahí hay que usar las pequeñas triquiñuelas que nos da nuestro organismo para sobrevivir. ¿Cómo se llaman esas papilas de ahí? Cónicas. Bucales u odonto. Odonto. Bueno, sí, protegen la cara interna de la boca. Ya chicos, entonces tómense un descansito. Yo voy a aprovechar de sacar